Bueno, vamos a escuchar lo que Dios trae para su pueblo hoy, amén. Porque realmente es una palabra que Dios quiere impartir para nosotros y no vamos a dejarla ir, le vamos a dar oído, vamos a ponerle atención. Y bueno, en esta semana Dios me ha hablado tantas cosas, Él siempre me habla de lo que estoy viviendo. Lo que me está aconteciendo suele ser siempre como la plataforma o algo que me ha acontecido y quiere volver a florecer. Por eso me es tan fácil a veces identificarme con el mensaje, porque es justo lo que estoy pasando, lo que he ido pasando. Y sé que hay mucho pueblo también así, porque hablo con vosotros. Entonces, quiero empezar diciéndoos, antes de meterme así en el mensaje de lleno, quiero empezar diciéndoos que una de las grandes mentiras de Satanás para los hijos de Dios, para las personas que vienen nuevas al Señor y para los que no somos tan nuevos, una de las grandes mentiras que Él imparte es cuando llegas al Señor todo te va a ir bien. ¿Cuántos sabemos de esto, verdad? Todo te va a ir bien, es como si Él en su reino usa conjuros, brujería, cosas así y te hace creer que vas a venir al reino de los cielos y que todo es magia. Vienes al Señor y toda la vida se te resuelve, todo te va bien y sí, por supuesto, tú vienes a Cristo y llegas a la luz, pero no siempre es instantáneo. Y otra de las mentiras es que cuando Dios se ha metido en un asunto, por ejemplo, una persona está orando por la familia, orando por el esposo, por la esposa, por los hijos, orando por el jefe, hay una oración ahí que tienes ahí en el Señor, y de pronto tú ves que el Señor se ha metido en la oración. Empiezas a ver acontecimientos en la tierra que dices, Dios escuchó mi clamor, ya Dios se está moviendo y donde solemos caer es en pensar que ya todo se va a solucionar así como de repente. ¿Y qué pasa? Que nos frustramos cuando vemos que no. Entonces Satanás, ¿por qué imparte esta mentira? Porque él sabe que si logra meternos esa fisurita, por esa fisurita del corazón logra meternos el ¿dónde está tu Dios? Que no te está atendiendo. A los nuevos les susurra, antes te iba mejor sin Dios. Y cuántas personas nuevas que llegan y encuentran una batalla campal de pronto en sus hogares, en todo. Pues claro, ¿cómo no va a ser así si tú te has ido del reino de las tinieblas al reino de la luz? Y es como decirle, cuando tenías una relación tóxica, vamos a suponer, con una mujer o con un hombre, es como decirle, se acabó esta relación, ¿tú crees que él te va a dejar? Él te va a telefonear, te va a esperar, te va a buscar y a muchas personas se les vuelve un infierno la relación que dejaron. ¿Verdad? Pues así es con Satanás. Tú le estás diciendo, yo más no quiero cuentas contigo, yo voy al reino de los cielos. Él no va a decir, tranquilo, no, mira, vuelve cuando quieras. No, él te va a perseguir. Y aquellos que todavía no han sido tocados por el poder de Dios, por ejemplo, una esposa, un esposo que todavía no ha sido tocado, te va a hacer la guerra a través de aquel en quien puede entrar. Entonces tú tienes que tener esto en mente, porque si no, vas a venir a caer en el engaño de, es que verdaderamente antes me iba mejor. No, es un tiempo de batalla, como con esa pareja que has dejado y es tóxica y te persigue y tienes incluso que ponerle una denuncia en la policía para que haya un alejamiento. Es un tiempo. Y luego, ¿qué sucedió? Que te libraste del verdugo y tienes una vida mejor. Y así también en las oraciones. Estamos ahí orando al Señor, Padre, por favor, te pido por mi casa. Es que parece que Dios no contesta. Y parece que cuando contesta dices, ya empezó el Señor a moverse. Y tú piensas que toda una vida de desastre, de malas siembras, de vicios, de malos hábitos. Tú vienes con una oración, Padre, te pido, y viene el Señor y te dice, tranquila, todo solucionado. Un hogar sacerdotal, un hijo maravilloso en Dios. No, Señor, esto no es ni bíblico. No, lo que hace el Señor ahí es, vamos a imaginarnos esas películas que, como las casas de Estados Unidos, ¿no? Que tienen esas escaleras que bajan para los sótanos. ¿Os imagináis la película? ¿Verdad? ¿Y qué sucede? Que abres la puerta de ese sótano donde 20 años nadie ha aparecido. Y tú abres la puerta del sótano y enciendes la luz. ¿Y qué sucede? Que te da un susto de muerte. Porque ahí hasta ratas puede haber. Ratas y telarañas y polvo. ¿Quién quiere habitar en ese lugar? Pero ahora dime, ¿no era que compraste esa casa y ahora la quieres habitar? Pues te tendrá que tocar limpiar. Y con el Señor somos así. No era que me estabas diciendo, arréglame el matrimonio, arréglame la hija, arréglame el hijo, arréglame el trabajo, arréglame el jefe. Pues ¿sabes quién es Dios?
el que prende la luz. Y Dios dice, sea la luz. ¿Y qué ves tú? ¡Ah, qué desastre! Esto está peor que cuando no oraba. No. Lo que pasa es que cuando no orabas todo estaba en oculto y todo parecía estar bien. Pero ahora Dios te prendió la luz y te dijo, trabajamos juntos. Trabajamos juntos y muchas veces lo que hacemos es, no, entramos en depresión, entramos en una desilusión terrible, mira cómo está esto no lo arregla ni Dios. No, precisamente Dios te prendió la luz para que tú vieras lo que hay y Él te dice, yo te ayudo. Y esto es algo que Satanás usa mucho porque yo lo veo y tenemos que cambiar esa mentira de que todo va a estar bien. Cuando Dios ya interviene en un asunto, ya me va a arreglar en la semana la vida, los 20 años de destrucción. No. Tenemos que cambiar esta mentira de esa magia, de ese viene Dios y todo mágicamente se pone bien, por la verdad de que si Él está, todo está bien. Si Él está metido en el suburbio del sótano de 20 años, todo está bien. Si Él está metido en esa relación donde uno de los dos ha dicho quiero ir a la luz y el otro se levantó como el mismísimo infierno, no importa si Jesucristo está, todo está bien, porque es cuestión de tiempo que todo tu alrededor venga a la luz, que venga el orden, que todo se repare, que todo se restaure. Solo es cuestión de tiempo. Entonces tú no te tienes que dejar enfocar o no te tienes que dejar desenfocar más bien del propósito final para el cual tú has sido llamado y es traer luz a las tinieblas, restauración a lo que está roto, torcido, sanidad a lo enfermo. Tienes que centrarte en esto, sea la tormenta, la calma, lo luminoso, lo tenebroso, no importa dónde estés. Si Dios está, todo está bien, porque nuestro gozo, nuestro bienestar de todo ser humano no tiene nada que ver con el exterior, no tiene nada que ver con la situación exterior, tiene que ver con el que gobierna esas situaciones y te puede dar paz en el interior. Tú puedes tenerlo todo. Yo hace poco escuchaba el testimonio de una pastora de estos ministerios de Estados Unidos gigantes, rica, y no acuso que sea rica ni nada, no, gloria a Dios por todo lo que le dio. Pero te quiero decir, adinerada, con buenas ropas, con un buen marido, un buen pastor. Mira, dentro de su ministerio fluyendo súper bien, los dos, los hijos bien en el ministerio. Y ella contaba de la pedazo de depresión que tenía porque decía, yo no soy feliz. Y decía que tenía todas las bendiciones que Dios le había dado, salud, hijos, casa. Y yo pensaba, lo que te falta es la paz interior, la quietud, el reposo. Por eso no puedes ser feliz. Y es que verdaderamente hasta en los hijos de Dios, que a veces lo decimos de los paganos, no tienen todo y no tienen nada porque no tienen a Cristo. No, es que si tú estás en Cristo y tu centro, tu mirada, tu enfoque no es Cristo, va a resultar que vas a estar mirando todo a tu alrededor y siempre algo te va a faltar. Adán y Eva estaban en un Edén con una relación con Dios, lo tenían todo, eran casi que los dueños del mundo. Y algún surco hubo en el corazón de Eva que pensó, algo me falta, y le dio oído a aquel que le decía, yo te lo puedo dar. ¿Esto por qué es? Es producto de estar mirando hacia afuera con un mal enfoque. Yo me fui a Cuba, te salto de la pastora de Estados Unidos a Cuba. Yo me fui a Cuba cuando era jovencita. Y en aquel momento además manejaba dinero y yo metía dinero en bolsa. Yo era tremenda. Y me fui a Cuba, ahí como explico en mi libro, buscando la santidad y al Señor. Yo tenía un mal entendimiento de todo esto. Dios está en mi interior. Pero yo no sé por qué quería buscarlo en todos lados, menos en mi interior. Y la cuestión es que me fui allí y conocí personas extraordinarias, todos cristianos. Algunos vivían en lugares tan remotos que yo me acuerdo jovencita que yo decía, si les pasa algo aquí, ¿quién habrá para asistirles? Y esa gente era tan feliz. Siempre había una sonrisa, siempre había algo que ofrecerme. En los hogares donde casi no había nada, pues para mí siempre había. Y sabéis, salí de allí pensando, la europea soy yo. La persona que tiene el dinero soy yo, la persona que se viste con cosas de marca soy yo, la persona que, bueno, es un decir, ¿no? La persona que se viste bien soy yo. Ellos no tienen nada y son felices y yo soy una desgraciada. ¿Sabéis por qué?
porque descubrí que toda aquella gente estaba enfocada en lo verdadero. Ellos no miraban el exterior, porque tal vez ni posibilidad había de adquirir algo más, pero ellos miraban que tenían una familia. Yo nunca vi los niños jugar como lo vi allí. Yo no sé explicaros, pero ellos estaban centrados en lo verdadero. Mientras nosotros estábamos centrados, o yo personalmente estaba centrada en que siempre hay algo más. Y como me falta, entonces no tengo la felicidad completa. Y si tuviera aquello, y si tuviera lo otro. Y muchos cristianos vivimos así desenfocados, porque cuando decimos que si no tengo nada, pero te tengo a ti, con eso me vale, eso no es una verdad en nuestras vidas. No es una verdad. Si mírate a ti mismo, puedes reír, puedes amar, puedes hablar con el Señor, puedes adorar, tienes vida y la tienes en abundancia, y a veces vivimos como mendigando la vida que Dios ya nos dio, porque estamos mal enfocados, y lo que Dios quiere de nosotros es cambiar nuestro enfoque, que todo nuestro placer, nuestro deleite sea Dios y no el placer que este siglo o este mundo nos puede dar. ¿Cuántos reconocen que hemos quedado atrapados en eso muchas veces? Si te paras a pensar cuántas personas extremadamente hermosas, cuántas mujeres extremadamente hermosas están preocupadas y hacen todo el mundo porque su nariz no es perfecta. Y están ahorrando para el cirujano para que les haga la nariz perfecta. Yo de verdad cuando escucho esas cosas digo, santo Dios, pero todo esto está infiltrado en el Evangelio. Está infiltrado en el Evangelio, parece que siempre te falta algo. Por eso el 98% de las oraciones son paja. Hazme una nariz perfecta. Hazme el dedo meñique más largo, más corto. Paja. Que si estaríamos bien enfocados, todo esto no existiría en nuestras vidas, pero la pena es que a través de todo esto es por donde Satanás se infiltra a envenenar nuestros corazones y a hacernos desgraciados. Desgraciados, siendo que somos gente llena de gracia. Llena de gracia. Y Dios hace muchos años me habló con la historia de Juan el Bautista. Sabemos de su historia, ¿verdad? Dios, Padre, le había dicho a Juan el Bautista que mientras él estaba bautizando, recordamos el escenario, vete ahí al río Jordán, piensa en todo esto. Él estaba bautizando y un día Dios Padre le dijo, vas a reconocer al Mesías, tú vas a conocer al Mesías porque sobre él va a descender el Espíritu. Y entonces Juan, evidentemente no es que no conocía a Jesús, eran incluso parientes, ¿verdad? Pero está hablando de un conocer como el Mesías, una revelación que hasta entonces Juan no tenía. Y Dios mismo iba a revelar que Jesucristo era su Hijo y era el Mesías. Y entonces un día, yo creo el día más glorioso en la existencia de Juan, estaba ahí Juan bautizando y se habrá presentado Jesús delante de él y habrá visto cómo realmente los cielos se abrieron y cómo el Espíritu Santo se posó sobre Jesús y una voz del cielo comenzó a hablar y a decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Tú sabes lo que ha sido este momento en la vida de Juan? Este fue el momento donde Juan pudo afirmar, ciertamente Dios es fiel, ciertamente Dios existe, Dios cumple lo que promete, porque había montones de profecías en el Antiguo Testamento que señalaban a este día, el día en el que el Padre enviaba al Mesías. Entonces allí delante de él estaba el Hijo de Dios, el Mesías. No solamente simbolizaba que Jesucristo ya había venido, sino que simbolizaba la fidelidad de Dios o significaba la fidelidad de Dios y que todo lo de atrás lo ha hablado hasta ese momento. ¿Cuánto nos cuesta a veces esperar, verdad? Cuando Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una promesa y parece que no llega y no llega. Y el día que llega, pues ese día fue para Juan el Bautista. Todo lo de atrás, todo lo hablado, todo lo dicho, toda profecía estaba cumplida en Jesús. Estaba delante de él. Y de este día tan glorioso y tan brillante en la vida de Juan, de pronto de la noche a la mañana se ve en el día más oscuro en su vida. Juan es llevado preso. Conocemos la historia. Pasa de la gloria a las cenizas. En un instante, y muchas veces es lo que nos suele pasar a nosotros, que pasamos de estar arriba a estar abajo en un instante.
¿Y qué sucede? Que esto nos confunde. Mira, Juan el Bautista, desde el momento en que vio que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Dios Padre afirmaba a Jesucristo como su Hijo, daba testimonio de Jesucristo como su Hijo, él empezó a decir: he aquí el Cordero del mundo, el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Él comenzó a anunciar Jesucristo realmente. En esas palabras había mucho más que un anuncio cualquiera. Había un anuncio de fidelidad, de gloria. Dios es real, Dios nos cumple, Israel, Dios nos cumple las promesas. Y de pronto, de todo eso, se ve encarcelado en una celda, ahí como olvidado. ¿Y sabéis qué? Habrá estado totalmente confundido porque entre las mismas profecías que él decía se cumplió. Entre esas mismas profecías había una profecía que decía que Jesucristo había venido a libertar a los cautivos y a sacar a los presos de la cárcel. Pero ¿qué sucede? Que Juan estaba preso. Y Juan habrá podido pensar: ¿qué está pasando aquí? Y ese es el momento donde muchos de nosotros también tambaleamos. Tal vez no hemos pasado por una prisión física, pero nos vemos en una misma cárcel espiritual que Juan, llenos de duda, de desconcierto. ¿Qué sucede aquí? A mí me han dicho que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador. Otro puede decir: yo lo he vivido. Yo he vivido una sanidad, tú ya me sanaste antes, Señor. ¿Qué está pasando ahora? Que te clamo, te oro y esta enfermedad no sale de mí. ¿Qué está pasando, Señor? Si yo he oído que tú sanas, que tú restauras, ¿qué está sucediendo en mi matrimonio? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Que parece que estás de lejos, haciendo milagros de lejos, andas por allí y yo estoy aquí en mi prisión clamando, gritando: Hijo de Dios, Hijo de Dios. ¿Algunos se han sentido así? Y el Señor parece que no viene a tu rescate. Ahora déjame decirte algo. El hecho de que Jesús no sacara a Juan de la cárcel, ¿cambiaba quién era Jesús? No. ¿Restaba su poder? No. Jesucristo era el mismo. Era el Hijo de Dios, con todo su poder. Y el hecho de que no hiciera lo que se esperaba que hiciera, porque este a veces es nuestro gran fallo, que Jesús no hace lo que se espera que haga. Entonces se abre una fisura infernal en nuestras vidas porque ya comenzamos a desconfiar. No tenemos ni el pensamiento de decir: voy a confiar en Dios, que algo tiene que haber, algo tiene que estar sucediendo, o Él sabe lo que es mejor, pero la cuestión es que Él no me va a fallar. Pero como comenzamos a abrir como esa fisura, entonces lo que sucede es que Satanás logra entrar por esa fisura y logra desenfocarnos, porque si ya nuestro foco no es Jesús y quién es Jesús y todo lo que Jesús puede hacer, lo que sucede es que es como que volteamos la mirada a todo lo que no tenemos, a todo lo que Jesús no está haciendo con nosotros y no está haciendo por nosotros. Entonces ahí quedamos atrapados en un círculo vicioso de: no me responde, clamo y no responde. Y la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé, y Él no responde. Déjame decirte que las oraciones están diseñadas para ser respondidas, aunque a veces sean respondidas con un silencio o con un no. Pero siempre va a haber una respuesta. Lo que sucede es que como que nos enfocamos ahí, porque en lugar de mirar lo que Jesús es, quién es, lo que puede hacer, lo que está haciendo y lo que hará, comenzamos, como os digo, a mirar lo que no está haciendo, lo que no nos ha respondido, y el infierno entra con su maldad y empieza a implantar en tu mente: y acuérdate que allí tampoco te respondió. Y acuérdate, y en lugar de traer los 20 testimonios que tienes, de los cuales has dado gritos de júbilo y aquí en la tarima hemos aplaudido y hemos dado gloria a Dios, no, te trae los 2 o 3 que por alguna razón Dios todavía no ha hecho y te los trae presentes. Si a Él no le cumplió, ¿por qué te va a cumplir a ti? Y comenzamos a desenfocarnos, completa y absolutamente desenfocados. ¿Qué sucede? Que ahí se apodera de nosotros el desánimo, porque viene Satanás con su astucia y sus mentiras y saca la fe de tu corazón. Se va, la sacó. Ya tus declaraciones empezaron a impartir duda, temor, desconfianza, y coloca el desánimo en tu corazón a través de la duda, la falta de fe y la desconfianza. Entonces Jesús,
sabiendo todo esto, él no quería que Juan... Mira, Jesús no le podía decir a Juan en ese momento, mira Juan, todo eso se está registrando en un libro, que en el año 2022 habrá una chica que estará predicando de ti. Siga adelante. No, Jesús no le podía dar las 1000 explicaciones que le hubiera podido dar a Juan, diciéndole, tranquilo, todo está en los diseños del cielo, todo está en el destino, estate tranquilo, todo va a estar bien. No le podía decir todo eso, porque hay veces que Dios no te puede explicar por qué en el momento está sucediendo lo que está sucediendo con tu vida. Pero lo que Dios sí quiere es lo mismo que quiso con Juan, que tú no pierdas la fe y no te desenfoques. Por eso, cuando los discípulos llegaron a Jesús para decirle, mira, Juan nos envía porque ya no sabe si tú eres el que había de venir. ¿Eres tú? Recordar que un poquito antes Juan estaba diciendo, este es el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Pero una circunstancia que no entendía le hace entrar una duda en el corazón, que le hace sacar por la boca, ¿eres tú? ¿En verdad eres tú? ¿Y qué le responde Jesús? Jesús solo dice, lo único que Jesús les dice es, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen, o lo que oís, lo que veis y lo que oís. Jesús no se para a dar toda una serie de explicaciones de por qué Juan está preso, por qué él no puede, por qué él sí puede, por qué él no debe. No, les dice, vayan y díganle lo que ven y oyen. Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo único que el Señor le estaba diciendo es, Juan, no te desenfoques, no te puedo dar respuestas a tus preguntas ahora, pero céntrate en que yo soy quien el Padre ha dicho que soy. Céntrate en que yo tengo el poder que el Padre ha dicho que tengo, en que yo lo puedo hacer, en que yo puedo resucitar, puedo sanar, puedo libertar. Yo soy. Y muchas veces solo es cuestión de tiempo, porque a lo mejor lo que estás clamándole al Señor tiene un tiempo y no te lo puede dar antes de tiempo. Y otras veces no entra dentro del plan de Dios para tu vida. Pero en ese tiempo es donde Satanás suele jugar las malas pasadas. Porque Jesús no iba a sacar a Juan de la cárcel. Jesucristo realmente no vino a abrir cárceles físicas y hacerle una revuelta al César, sacando a todos los presos de la cárcel. No, en alguna ocasión lo hizo, ¿verdad? En alguna ocasión puntual, pero ese no era el enfoque real del ministerio de Jesús. No era su enfoque, pero no podía explicarle todo esto a Juan. Y lo que Jesús veía era que la prisión más grande en la que Juan estaba entrando ni siquiera era la de esos barrotes, era la que se estaba abriendo en el alma y Satanás quería empujar para trancarle ahí y dejarlo preso. La duda, la desconfianza. Juan había llevado una trayectoria intachable en su ministerio y ahora al final de sus vidas el diablo se quería comer su vida. El diablo quería llenarlo de dudas, quería hacerle pensar, tu Dios no es quien dice que es. Y esto es lo que suele pasar en muchos de nosotros, que pasamos por malos tiempos y de pronto empezamos a pensar, Dios no es como decía que era. Y la pena es que a muchos de nosotros Satanás ya nos ha abierto las fisuras y a otros muchos ya se los ha llevado. Y hablas con ellos y ya para ellos Dios no es quien era hace un año, hace 2. Porque ya Satanás los apresó en sus mentiras contra Dios. Habrá cosas en la vida, siempre las habrá, en tu vida y en la mía, que no vayamos a entender. Pero desenfocarnos, creerme que no nos va a ayudar. Al contrario, desenfocarnos de quién es Dios y de buscar el corazón de Dios, desenfocarnos de eso, solo va a hacer que caigamos en una prisión y después en otra prisión y después en otra mayor y en otra mayor. Y ninguna de las personas que se ha desenfocado de Dios te puede decir yo vivo mejor. Porque tal vez incluso Satanás los rodea con favores y misericordias, alguno que otro por ahí. Vamos a decir, yo puedo decir que yo salí del Evangelio con mis 16 años y Satanás me rodeó de dinero y de todo lo que yo quería. Todo malo, que me costó luego sudor y lágrimas pagarle los intereses. Pero sí,
Puede haber una realidad incluso que dices, pues mira qué bien me va, pero realmente es humo, no es la verdad, porque el vacío interior que tienen las personas. Una persona hace poquito me decía, todo esto es mentira. Me decía, me ves reír y por dentro estoy llorando. Me ves con uno y con otro y estoy solo. Me decía, ¿viste lo que es alejarnos del Señor? Esa es la desgracia. Luego el orgullo del hombre que no suele dejarnos reconocer. Pero ¿para qué desenfocarnos de lo que Dios es? Mejor en una cárcel preso en la voluntad de Dios que fuera de ella sin Dios. El Evangelio de verdad es para valientes. ¿Habéis oído lo que he dicho? Porque a Juan no lo libró el Señor, ¿eh? Ese Evangelio de que todo sale bien, todo sale bien desde el prisma de Dios. Todo sale bien desde la perspectiva divina y eterna. Pero nuestra perspectiva muchas veces es natural, racional, diabólica, como dice la Biblia. Y entonces desde nuestro ojo humano, así es que me tiene que ir bien. Pero a lo mejor Dios sabe que lo que tú llamas bien es tu perdición. Entonces, mejor desde el ojo divino, ¿cómo nos tiene que ir bien? Porque esa perspectiva es eterna y termina en la eternidad donde tú y yo vamos a estar ahí sí, llenos de gloria. Por eso uno puede decir, sí, en Dios siempre hay victoria. Claro que sí, los mártires que han muerto en el camino, pues están en victoria, pero esa victoria no la vieron en la tierra. Entonces, de verdad, cada vez que yo indago en estas vidas y en estas personas que murieron en manos de paganos por el Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo mismo, yo digo, el Evangelio es para valientes, ¿eh? El Evangelio no es para pusilánimes. El Evangelio es para gente valiente, para gente de guerra, porque requiere fiarnos de Dios. Requiere fiarnos de Dios cuando esa oración de sanidad no se da. Requiere fiarnos de Dios. Y tú le puedes decir, tú eres Dios, Rafa, el sanador. Pero requiere fiarte de Él si Él por alguna causa no te da la sanidad. Requiere fiarte de Él cuando dices, es que estoy diezmando, estoy haciendo las cosas bien y no salen las cosas como yo quiero en las finanzas. Requiere de mucha valentía seguir creyendo en Dios, seguir creyendo que Él es el proveedor, que es el dueño del oro y la plata y que Él hace como quiere. Porque la situación y la circunstancia nos golpea a veces más fuerte que la fe. Y entonces uno tambalea. De verdad, enfócate en la perspectiva de Jesús, porque esa es la eterna. Yo quiero que mi vida siga adelante y sé que en muchas ocasiones he tenido que combatir con el desánimo y he tenido que combatir con pensamientos terribles que sé que cada uno de vosotros también ha vivido. Porque como os digo, yo no soy nada diferente, tengo una asignación diferente, pero tengo las mismas luchas que tú. Sale el sol para ti, sale para mí. Salen las lluvias y los temporales para ti, los salen para mí. Y el infierno pelea contra ti, pelea contra mí. Yo no tengo un plus extra para que a mí no me toque. No, a mí me intenta tocar como a ti y a veces incluso diría que más que a ti. Porque yo pienso, si él se carga a los del frente, pues ya ha hecho mucho gol con los que lleva detrás. Porque si él consigue que me desvíe, que me desanime, que el pastor se venga abajo, pues ha hecho mucho gol, ¿verdad? Entonces realmente no somos diferentes, hay que buscar en Dios la solución. Y una de las cosas que funciona y siempre es esta. Déjame leerte el Salmo 77, 11, 12. A mí me funciona, alguna vez yo os lo he dicho, pero me funciona. Mira, hay momentos que me levanto en la cama y estoy tirada ahí y le digo, Señor, no tengo ganas de nada y realmente esto, a veces yo le digo al Señor y todo, esto tiene que ser un ataque o un manto que ha venido del infierno así antes de que me despierte, que me ha tirado como una manta así negra, porque digo, a ver, todo está bien, tengo un matrimonio maravilloso, tengo cielos abiertos que amo y me aman, todo está bien, vivo en una isla paradisíaca, todo está bien. Pero hay como un manto de tristeza sobre mi vida. ¿Alguno ha vivido algo así? Bueno, pues lo que tenemos que saber es combatir, porque Satanás siempre va a estar para pelearnos. Y él no va a decir, ay, pobre pastora, bueno, ya no la voy a achuchar más con este manto de tristeza. No, él va a decir, uy, si me funciona mañana en vez de uno le mando un edredón. ¿Sí? Entonces uno lo que tiene que saber es combatir. Salmos 77, 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí,
Haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Mira, cuando yo me siento mal, yo hay algunos versículos así que me sé de memoria. Y entonces empiezo como un robot a decir, yo te doy gracias porque cuando andaba muy mal, y las imágenes me vienen a la mente y todo, tú viniste y con tu misericordia me salvaste. Te doy gracias porque cuando estuve en aquel accidente a punto de morir, tú por tu gracia y tu favor, que a veces yo iba borracha como una cuba, y tú por tu gracia y tu favor me salvaste la vida. Y cuando yo hice esto y aquello, y luego empiezo en el presente. Y sabes, Dios, estoy en una casa preciosa que tú me has regalado. Tengo un marido maravilloso. Tengo unos hijos preciosos. Y empiezo a sacar las virtudes de cada uno. Una madre me decía, ¿tú qué puedes sacar las virtudes? Porque yo no sé sacarle una. Alguna habrá. Alguna habrá que tú puedes decir, ¿sí? Entonces comienzas. ¿Y sabéis qué he descubierto? Que como dice ahí, fíjate lo que dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí. Y ahí da 2 puntos. Haré yo memoria de las maravillas antiguas, de lo que ha hecho por mí, a mí me suele funcionar muy bien. Y luego dice, meditaré en todas tus obras. Es decir, en las que está haciendo ahora también, en todas, incluso las promesas. Y me has prometido que yo en mi casa te vamos a servir. Y yo me puedo visualizar con un ministerio donde mis hijos sirven al Señor. Y muchas veces veo en mi mente mis hijos en tarimas contando, Satanás así me quiso enredar, pero no lo consiguió. Y esto me empieza a llenar de tanta fe. Y luego, ¿qué dice el versículo? Dice, y hablaré de tus hechos. Y sabes, he descubierto que cuando empiezo a hacer lo que ahí dice y empiezo a meditar y empiezo a traer de automático, ya ni siquiera me cuesta hablar. Porque me he llenado de tanta atmósfera de reino que bajo el desayuno y ya no estoy igual. Ya puedo hablar de las cosas tremendas que Dios va a hacer en esta casa, las cosas tremendas que Dios va a hacer con nuestros hijos. ¿Sabéis por qué? Porque hay una palabra que dice que los seres humanos nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Entonces, como yo me he levantado con el manto de Satanás sobre mí, pero he sabido aplicarle la palabra de Dios como Jesús con la palabra, escrito está. Y he sabido aplicarle y he empezado a enviar palabras y palabras. Y en el mundo espiritual, sin yo saberlo, esas mismas palabras de bendición que yo impartía, me enlazaban. Y para cuando uno se viene a dar cuenta, está otra vez llena de gloria, llena de poder, llena de Dios. Porque has aplicado la palabra. Pero ¿qué sucede cuando es al revés? Recordar que Satanás nada crea, todo copia. Entonces él sabe que bajo ese manto que te envía, puede ser de desesperanza, de tristeza, de frustración, y a veces, oye, con cosas reales, que te enteras de algo que dices tú, Dios mío, pero ¿dónde fallé? ¿Qué está sucediendo aquí? Y hay una cosa real, hay un asunto real, y Él te envía eso y te envía todos sus espíritus a malmeterte. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no aplicas la palabra de Dios, vas a empezar a meditar en todas las obras que Satanás hizo. Mira lo que ha hecho esta persona, mira lo que ha hecho en esta familia, ay, lo que va a pasar ahora, porque ¿qué va a hacer de sus hijos? ¿Qué va a hacer? Y sin darte cuenta, estás aplicando la palabra maldita del diablo en tu vida. Lo mismo que Dios dice, pero Satanás le ha dado la vuelta y te hace meditar en las obras de Satanás en lugar de en las obras de Jehová. Y pronto empezarás a sacar por tu boca las obras de Satanás. Mira lo que ha pasado. Ayer hubo un punto en la conversación de mi esposo y mío con cosas así de la iglesia que dijimos, stop, porque las palabras imparten y te atrapan. Y ya me estoy sintiendo hasta mal, no en crítica ni nada, de verdad que no, sino de esto que estoy compartiendo, de, pero ¿qué hizo el diablo aquí, Tony? Ay, ¿qué hizo el diablo aquí? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y en un momento sentí que me estaba enlazando yo misma. Dije, no, stop, no, vamos a declarar, si algo vamos a hablar es las maravillas que Dios va a hacer con esa gente. Y funciona, hermano. Entonces, en realidad, cuando ese desánimo te venga, trae a memoria los milagros antiguos, lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que estás viendo en la vida de los demás, porque otra de las verdades de esto es que testificas. ¿Recuerdas qué sucede cuando tú hablas de un testimonio? Que en la atmósfera se desata una fe, se prepara una atmósfera para que el milagro se pueda volver a dar, porque esa fe que has preparado en la atmósfera puede tocar, puede encender la fe de alguien.
Entonces a Dios le da la oportunidad de volverlo a hacer. Pues eso es crear atmósferas. Testifica de las maravillas que Dios ha hecho contigo y con todo el que te acuerdes. Porque si no, Satanás va a querer recrear momentos trágicos, que todos los hemos vivido. Recrear momentos trágicos de pérdida, de confusión, y nos hace perder el gozo de la salvación. Nos lo hace perder. Mira, si yo vivo enfocada en que no veo mi milagro, yo creo que todos aquí tenemos una oración que Dios no contestó. Las oraciones están destinadas a ser contestadas, yo lo creo y lo predico, pero muchas veces no están destinadas a ser contestadas cuando yo lo digo. Y hay oraciones que llevan un tiempo. ¿Cuántos aquí tienen una oración que no ha sido contestada? Pues que sepas que el trabajo de Satanás contra esa oración es que tú te enfoques en lo que Dios no contestó en lugar de enfocarte en el Dios que te va a contestar. Y entonces tú empiezas a enfocarte en no tengo, no me contestó, no lo hizo, no sé si lo hará, y ya empiezas además a añadir. No sé si lo hará, no sé si vendrá, no sé si para mí es. Y empiezas a enlazarte con la duda, la desconfianza. ¿Cuántos van a anotar ese versículo? Salmo 77, 11 y 12, ¿sí? Sería bueno leértelo cada mañana al despertar y decir, voy a hacer este ejercicio y voy a hablar las maravillas de mi Dios. Y para terminar, algo que me gusta mucho que Juan hizo, porque realmente estos personajes bíblicos nos enseñan lo que es pasión, integridad, vidas que no viendo nada lo dan todo por Dios, que no se desenfocan, que puede venir el golpe del infierno y casi me descoloco, pero me vuelvo a enfocar. Una de las cosas que más me gusta de Juan es que cuando estuvo en prisión y fue un golpe tan fuerte el infierno contra él que logró casi que descolocarlo y le entró la duda, ¿qué hizo con esa duda? Él llevó la duda a donde aquel que se la podía resolver. Juan no guardó la duda para él porque le hubiera envenenado el interior. Y tampoco comenzó a regar la duda para afuera. ¿Qué tal si Juan desde la cárcel le hubiera dicho a sus discípulos, mira tú, aquí el Cordero Inmolado, el que quita el pecado del mundo, la profecía decía que tenía que sacar a los presos de la cárcel y mirarme dónde estoy? ¿Vosotros qué creéis que hubiera pasado en los discípulos de Juan? Todos con la duda sembrada. Plom, 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 plom. ¿Qué hubiera sucedido? Que todos hubieran dado a luz una duda. Entonces ellos hubieran ido a impartir a sus hogares, oye, que Juan está preso, porque aquí supuestamente el que era el Hijo de Dios no le está sacando de la cárcel. Sus hogares prendidos de duda. Plom, 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 plom. ¿Verdad? Eso es lo que solemos hacer. Cuando tienes algo contra el pastor, contra la pastora, contra el prójimo, contra el líder, y en lugar de ir con integridad, que esto es de personas íntegras, en lugar de ir con integridad donde el pastor, donde la pastora, donde el líder, donde el amigo, a decirle, mira, no te entendí muy bien esto que pasó, no te entendí muy bien esto que dijiste, o tengo una duda aquí, mira, me llegó esto, me lo resuelves. Y la persona le vas a dar la opción e incluso a desmarañar la tiniebla que quiso venir. Eso es integridad. Lo que no es integridad es decir, ¿sabes qué me pasó? Y sembrar la duda en los demás. Porque luego tú te arreglas con la persona y dejaste el barro en todos los demás. Porque luego nadie va de casa en casa a decir, mira, perdóname que hablé mal y esto no era así. No se va, no se va. Entonces embarramos los testimonios de las personas, embarramos la reputación de las personas, las echamos por tierra, sin darle la oportunidad de defenderse y de decir, mira, eso no es verdad, yo no hice eso contra ti. Y si lo hice, perdóname. Y entonces tú ya no contarías una duda, ya contarías, yo fui y realmente se equivocó y me pidió perdón, o yo fui y todo era un plan de Satanás que lo echamos en tierra. Amén. Dale la gloria al que vive porque nos está enseñando a caminar de manera de reino, ¿sí? Entonces ahora quisiera de verdad que los adoradores me ayudaran. Porque mira, el desánimo es contrario a la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo no sé tú, pero yo no vivo para agradarme a mí misma, yo vivo para agradar al Señor. Entonces, si el desánimo es contrario a la fe y solo con fe puedo agradar a Dios, esto me dice a mí que el desánimo no puede ser parte de mi vida, que yo tengo que atajar ese desánimo.
que tengo que sacudirme de ese desánimo, que tengo que pelear contra él con las armas que Dios me dé. Si en este momento a mí me funciona esto, tal vez a ti te funciona otra cosa, a mí me funciona esta. Pues lo haré, porque no quiero ser vencida por el mal. Quiero vencer con mi bien el mal. Y quisiera orar por ti, porque en todo este tiempo, de verdad, yo una y otra vez he visto, hoy cuando nos reunimos con el equipo de intercesión, yo les decía, estoy viendo a Dios como nunca antes le había visto. Yo antes veía que Dios era real, que era fiel, pero es que ahora lo estoy viendo no solamente en las oraciones contestadas instantáneamente, oraciones contestadas de verdad, sino que también cómo su palabra se cumple para el que hace mal, para el que hace bien. Es como si los tiempos se hubieran acelerado en Dios y le estoy viendo muy real. Entonces me gustaría, sabiendo del poder de la oración, del poder del acuerdo, me gustaría invitarte a venir, invitarte también a ti que me estás viendo ahí a través de las redes sociales y que yo sé que en Dios no hay distancias. Yo sé y testifico de todo testimonio que me llega de cómo sois liberados, sanados, prendidos en fuego a través de una pantalla. Porque realmente no es una pantalla lo que imparte, es un Dios que no le pone barrera a la pantalla. Entonces te animo a ti también, no sé, de la manera que el Espíritu te muestre. Tal vez tienes que arrodillarte, poner tu mano en la pantalla, no lo sé, pero a venir aquí con nosotros a este llamado para orar, para que todo desánimo salga de nuestras vidas, para que todo ataque del infierno termine en nuestras vidas. Estoy hablando de lo espiritual, del desánimo, de la desesperanza, porque no te voy a decir que ahora voy a orar y tu vida va a cambiar y va a girar para donde tú quieres que gire. No, pero va a girar para donde Dios quiere que gire. Y no te vas a volver a centrar en lo que Dios no está haciendo, te vas a centrar en lo que Dios ya está haciendo en tu casa, en tus hijos, en tu economía, con tu jefe, con tu trabajo. Te vas a centrar, te vas a enfocar en Dios y te vas a centrar en lo que sí está haciendo. Y en eso que sí está haciendo es donde vas a poner tus ojos y te va a prender la fe para hacerte creer lo que haré después. Y por pequeñito que sea, alábale y dale gloria a su nombre. Y quiero que le digas hoy conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por enfocarme en lo que no me has contestado, en lo que no has hecho y en lo que he creído que has hecho mal. Te pido perdón. Hoy vengo a enfocarme no solo en tu corazón, sino en las obras maravillosas que has hecho, en mí y en los míos, que estás haciendo y que harás. Tus promesas son un sí y un amén, y viviré enfocado en ti y enfocado en ellas. En el nombre de Jesús, dile: echo fuera de mi vida el desánimo. Ordeno desaloje mi corazón, desaloje mi mente, porque hablaré de las maravillas de Jehová, de todo lo que ha hecho, y me llenaré de vida. Amén. Padre, yo te pido ahora, tu Santo Espíritu venga, Señor, contra toda tiniebla, contra todo desánimo, contra toda opresión demoníaca, contra toda cárcel espiritual que ha atrapado a mis hermanos en desesperanza y no les deja orar, no les deja levantarse a creerte, no les deja obrar en tus caminos. Yo reprendo esas tinieblas. Reprendo esas tinieblas. Ordeno desalojen estas vidas, estas mentes, las atmósferas de su casa. Ahora soplo vida sobre ellas y atrapan incluso a toda persona que entra en esos hogares. Yo desato la paz sobre ellos. Paz sobre ellos. Esos hogares serán conocidos como hogares de refugio, hogares de bienestar. Y toda persona que viva con estos mis hermanos, sean esposas, esposos, hijos, que ahora mismo están contribuyendo con la obra de las tinieblas, yo declaro que en la atmósfera de la paz se encuentran al príncipe de paz, se encuentran con él para llenar su interior de la gloria de Dios, de la paz de Dios, del perdón de Dios, de la liberación y la sanidad. Padre,
El pan de los hijos es la liberación. Y yo, Señor, ofrezco el pan de vida a cada uno de ellos para que en esos hogares se tome de tu liberación y puedan producir fruto y vida al 100 por 1. En el nombre de Jesús, dale ese aplauso a Cristo.